Bueno, ¿por dónde Ya, nos no quedamos llega mi papá. ayer? Para ir revisando. Vamos por la determinación de la obligación tributaria, ¿verdad? Por aquí vamos, ¿no? Sí, sí, exactamente. Muy bien. Perfecto. Voy a ver mi serie. Vamos entonces. Bien, entonces habíamos visto el tema de la determinación tributaria, ¿verdad? Y creo que sí les terminé, con ustedes sí terminé de explicarles toda esta diapositiva, ¿o no? Catherine, terminé de explicarles. O sea, terminamos la determinación directa, eso es sujeto pasivo, faltaba la determinación presuntiva. Ya, perfecto. Muy bien, bueno. Entonces, hasta que ingresen un poquito más de sus compañeros, que ya mismo estamos todos, voy a ir repasando un poquito qué fue lo que vimos, ¿no? Bueno, habíamos dicho que el procedimiento de determinación de la obligación tributaria estaba a cargo de, digamos, de diversas formas que la misma ley le permite, sí, o el legislador, digamos, la diseñó de esa forma para que estos contribuyentes, pues, digamos, tengan participación dentro de lo que es la obligación tributaria, ¿verdad? Entonces, los procesos de determinación de la obligación tributaria es, digamos, la parte operativa de los tributos, ¿no? Es decir, cómo se tienen que calcular, cómo se tienen que presentar, cómo nacen, ¿sí? Y Uno le sale unas cosas medias raras, no entiende. cómo... Hay alguien que tiene prendido, por favor, el micrófono, si lo puede apagar. Gracias. Bien. ¿Cómo puede realizarse, verdad, la declaración de la obligación tributaria? Bien, entonces, dijimos que era el conjunto de actos provenientes del sujeto pasivo, ¿verdad? En cuanto se encamina pues a declarar o establecer la existencia del hecho generador. Pero también dijimos que, por favor, apaguen sus micrófonos. Gracias. Bien. Entonces, tenemos que verificar la existencia del hecho generador para que, digamos, pueda ese sujeto pasivo establecer que le pertenece este impuesto, ¿sí? Y que definitivamente debe de hacer o presentar, digamos, su declaración, ¿no? Bien. Habíamos visto que en la determinación de la obligación tributaria tengo que ver el hecho generador, que es la causa del tributo, es decir, la razón por la cual una persona está obligada al pago de esos tributos. Luego tenemos que existe una base imponible, es decir, un parámetro en donde se va a establecer, ¿verdad?, para que se pueda calcular y luego saber cuánto es la cuantía del pago del tributo. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, la norma debe estar estructurada de esa manera
lo verán en las ordenanzas, lo verán en las leyes, ¿no? La ley orgánica, como está aquí, ¿no? En el LORTI, en el COPSI, en el COTAT, que son donde se encuentran, digamos, establecidos estas bases imponibles, las tarifas, las fracciones básicas, que constituyen, digamos, todos esos elementos operativos para la liquidación o determinación de la obligación tributaria. Bien. En cuanto a la determinación que realiza el sujeto activo, ¿sí? Pues dijimos que podía hacerlo de dos formas, ¿no? De manera directa o de manera presuntiva, ¿sí? Y que en todo lo que ejerza, digamos, su potestad, en todas las cosas que ejerza su potestad determinadora, pues podrá hacérselo de esta forma. Es decir, que si va a regular todas las actividades económicas, ¿verdad?, que existan, ¿no? Por eso el Servicio de Rentas Internas tiene una base de datos bastante grande, ¿no?, de las actividades económicas que se realizan. Entonces, sobre esta, pues va a tener, digamos, su potestad determinadora y lo hará de manera directa o de manera presuntiva. Ya habíamos explicado que de manera directa es cuando la administración le dice, aquí le liquido, aquí está la liquidación de este impuesto y usted debe pagar. Y presuntiva, en cambio, es cuando existen personas que no han presentado, digamos, no conocen, no presentan o no se administran, ¿no?, con el tema tributario, de manera que la administración tiene que llamarlos a decirles, oiga, usted es parte del sistema tributario, así que por favor debe incorporarse. Y si no tiene documentación de respaldo, ¿verdad?, de todas las actividades que ha hecho, porque no sabe cómo hacerlo, como los deberes formales, ¿no?, de llevar contabilidad o de registros de las transacciones, pues entonces se aplicará una tabla presuntiva de esas actividades. Bien, cualquiera de estas formas, ¿sí?, en el caso de que sean extemporáneas o sean fuera de plazo, o no se hayan cumplido, pues entonces, asimismo, la norma les permite que se impongan, además, recargos, ¿sí?, o se hayan hecho malas declaraciones, se pongan recargos, multas, o cualquier otro tipo de sanción relacionada con el cumplimiento de la obligación tributaria. Por eso es importante, y recordemos que había explicado sobre el nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria. Muy bien, en esta facultad determinadora, ¿no?, que es un conjunto de actos regulados, ¿no?, porque están establecidos a través de procedimientos internos, es decir, esto no solamente nace de la normativa, sino que también hay normativa secundaria en relación a las determinaciones, a los procedimientos de determinaciones, por lo tanto son actos regulados, que estarán como primer, digamos, como en primer nivel, pues será el Código Orgánico Tributario, será la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, el COPSI, que es el Código Orgánico de la Producción, ¿sí?, y el COTAT, que es el Código Orgánico de Organización Territorial, ¿no? Entonces, bueno, porque ahí está la competencia de los gobiernos autónomos descentralizados y por tanto ellos también gozan de tener dentro de su administración, pues, la administración de tributos. Bien, y asimismo, en estas normativas estarán establecidas los hechos generadores, los sujetos obligados, las bases imponibles y la cuantía del tributo. ¿Ok? Entonces, con ese esquema es que esta facultad determinadora se presenta dentro de la legislación tributaria, ¿sí? Y nosotros tendremos que verificar que esto ocurra. En la realidad existen, existen tributos que no cumplen con todo, ¿no? Con todo lo correspondiente a estos elementos que debe de estar, digamos, en la legislación. A veces los hechos imponibles son muy generales, muy amplios, que ameritan, ¿no? Y por eso vimos que parte de los derechos que puede tener
un contribuyente, pues es poder consultar la aplicación correcta de uno de los tributos, ¿no? O del tributo que se le vea afectado, o en el ejercicio de ese tributo, digámoslo así. También puede llegar a pasar que no esté bien delimitado los sujetos pasivos y activos sobre todo los pasivos, ¿no? Que son los contribuyentes, que podrían estar inmersos en el pago de esos tributos. Fíjense ustedes que en la experiencia personal, ¿no? Me pasó que el municipio de Guayaquil, bueno, como todos los municipios, ¿no? Todos los profesionales y las actividades comerciales que se generan, pues, ¿no? Se dan, deben de tener una tasa de habilitación, el pago de una tasa de habilitación del lugar o el espacio en donde realizan, pues, sus actividades económicas. Yo había puesto mi domicilio porque, digamos, tengo una oficina, pero nunca uso mi oficina. Entonces, siempre estoy o en casa o en la universidad, ¿no? Y bueno, no tengo tiempo para ir a una oficina. O sea, ya estar en 3 lugares ya es un poco complicado para mí. Y entonces, recuerdo que tenía justamente que solucionar un problema sobre esto porque me decía que debía sobre el pago de la tasa de habilitación. Entonces yo me excepcioné porque definitivamente le dije, discúlpeme, pero yo he puesto en mi domicilio tributario, que es para que me notifiquen, fíjense que ya vimos la notificación, ¿sí? Para que me notifiquen sobre las cosas que tengan que ser relacionadas con la administración tributaria, con mi RUC, ¿no? Pero es mi domicilio, o sea, solo es para notificación. Entonces, porque me obligan a tener un domicilio tributario. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es saber sobre el domicilio tributario, sobre las notificaciones, ¿no? Que tenemos que hacer. Y bueno, efectivamente ellos emitieron una resolución a mi favor diciendo que efectivamente este era mi domicilio donde yo vivía, ¿sí? Y que no ejercía ningún tipo de actividad económica. Y solo era referencial, ¿no? Entonces, me quitaron o me descargaron, digamos, la obligación de pago porque no me configuraba en el hecho generador, ¿no? Y además que como tengo un contrato, relación, digamos, de dependencia con la universidad en este momento, o sea, con el sector público, ¿no? Entonces, en definitiva, mis actividades no estaban relacionadas con mi profesión, digámoslo así, en el ejercicio de mi profesión, ¿no? Entonces, como de capacitación, pues me contratan por mis servicios y obviamente no necesito un espacio para ejercerlo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo se estructura todo esto y lo importante que es saber hasta dónde abarca, digamos, el tema de la determinación de un tributo, ¿no? Si realmente se incorpora o no. Y esa es alguna de las, no voy a decir fallas, porque en realidad el legislador, como les dije, bajo el principio de generalidad, hay que abarcar más para luego ir reduciendo si es que existen excepciones o exenciones que la misma norma lo va a establecer. ¿Sí? Entonces, eso es importante, digamos, conocerlo, ¿no? Bien. En cuanto a la base imponible, pues bueno, puede ser sobre todo los ingresos que se tengan, sobre, digamos, el costo de un producto, como es el IVA, el ISD sobre el dinero que va a salir del país, el monto, ¿no? Que va a salir, bueno, en fin. Hay varias fórmulas, ¿no? Y la cuantía, pues, del tributo, pues, será cuánto me corresponde pagar, y bueno, también estará establecido con algunas reglas que, digamos, dependerá de cada uno de los tributos, ¿no? Muy bien. En el ejercicio de esta facultad determinadora, que estará a la vista, digamos, las declaraciones, ¿no? Que haga el contribuyente, pues la administración tiene la potestad o la facultad de verificar o de controlar si
esa declaración. Entonces, bueno, puede darse también el caso en que esa declaración pueda estar incompleta y necesite ser complementada o tenga que ser enmendada, ¿verdad? O rectificada, porque se me escapó alguna factura que me llegó después, hice la declaración y dije, bueno, la voy a corregir o la voy a enmendar, ¿no? Entonces, estas declaraciones entran en un proceso de verificación, entran también a que la administración pueda pedir que se complementen o puede pedir que se enmienden, ¿sí? Y la existencia de esos hechos imponibles, ¿verdad? Digamos, serán parte de esa complementación o de esa enmienda, ¿no? Y la adopción de medidas legales que, digamos, puedan nacer de aquellas, ¿no? Es decir, que si alguien no hace, no complementa o no enmienda, pues definitivamente se entrará a un proceso de ejecución coactiva para poder recaudar esos fondos, ¿no? Eso que no, que la administración tributaria pues ha determinado y que definitivamente debe perseguirlos hasta sus últimos, pues, digamos, escenarios que tengan, ¿no? Sea por la vía administrativa o sea por la vía judicial. En cuanto a la determinación directa de la declaración que tengan que hacer los contribuyentes, pues este sujeto pasivo, ¿verdad? Se extraerá de dónde, de su contabilidad, de los registros, de los documentos, de información, o de cualquier otros datos, ¿verdad? Que puedan estar, estén contenidos en bases de datos que la misma administración tributaria tiene o que hace cruce de información con otras entidades, ¿no? Entonces, hará esa constatación de esa declaración sobre aquella información. Los datos que arrojen sistemas informáticos y cualquier otro mecanismo, ¿no? Digamos, de comprobación que pueda utilizar la administración tributaria. De otros tipos de documentos, como por ejemplo solicitarle a terceras personas. Ya les había explicado el tema de los terceros que hacen cruce de información, entonces si Daniel me vende a mí, es mi proveedor, ¿verdad? Van a ir donde Daniel y lo van a decir, Daniel, por favor, entrégueme información de lo que usted le provee a la abogada Vela para sus actividades. Y Daniel va a entregar la información. Entonces hace el cruce de información. ¿Sí? Entonces, aquí vienen, digamos, ya, como siempre digo, ¿no? Los casos polémicos, ¿no? O las situaciones reales, ¿no? Entonces, cuando usted escuche, ¿no? Es que te ayude con una factura, no te preocupes, ¿sí? Aquí la ponemos. ¿Cuánto quieres que te diga la factura? Póngame en la factura tanto, dígame que vale tanto, pero no es así, ¿sí? Y ese tipo de prácticas que a la larga van a tener una consecuencia tributaria, ¿sí? Fíjense que el otro día me llamaron a consultarme sobre una empresa que necesitaba dar de baja unas obligaciones tributarias, perdón, unas deudas, ¿no? Y entonces me decía, no, es que he consultado con varios abogados y tengo varias versiones. Y entonces yo le dije, bueno, me parecen muy bien los puntos de vista de los abogados, pero desde el punto de vista tributario usted va a tener problemas, ¿sí? Y entonces le expliqué el porqué, ¿no? De esa obligación, ¿no? Y cómo se manejaba y qué eran las consecuencias que podía caer inclusive en un delito societario. Fíjense ustedes, ¿no? Porque ya les dije que tributario está vinculado con todo. Entonces, le dije, sí, usted por querer, digamos, descargar de su contabilidad un arrastre que le pesa, ¿verdad? Y que eso obviamente le quita movilidad a su negocio, ¿sí? Productividad, ¿sí? Inclusive para ser sujeto de crédito. No, fíjense ustedes, por querer mejorar las condiciones, pueden llegar a salir perjudicados. Entonces le dije, usted no puede beneficiarse, ¿sí? De
de sus propias negligencias y por lo tanto no va a poder descargar esa obligación. Fíjense ustedes lo importante que es la materia de derecho tributario, ¿sí? Porque como yo les dije, o sea, no solamente desde el punto de vista del sector público que necesita recaudar dineros, ¿no? Pero también nos puede llevar a determinar o sea, puede llegar a determinar situaciones delictuales, situaciones que son prácticas equivocadas. Entonces, cuidado, sí, y ustedes si es que van a ser abogados de empresas, ¿no? Porque habrá quienes se quieran especializar en societario, pero societario y tributario van de la mano, ¿sí? Y entonces, sí me ha tocado casos en los que dicen, no, necesito que venga un abogado tributarista porque el societarista no tiene ni idea de lo que pasa, ¿ya? Y en realidad, esta materia, como les digo, hay que mirar todas las otras áreas del derecho y conocer cómo se hacen, y por eso estudiamos todas estas materias, ¿no? Por eso tenemos todo un pensum académico en el donde vamos sabiendo de todo un poco, ¿no? Y como decía mi padre, el abogado no puede ser mutilado, tiene que saber de todo, ¿sí? Y que no sea más experto, menos experto, esa experticia estará en cuanto usted lea, en cuanto usted realmente se prepare, porque usted ya está preparado. Ya ustedes están en octavo semestre, ya en noveno semestre ya eso tiene que ser, como decimos nosotros, papaya. O sea, es decir, facilito. ¿Por qué? Porque usted ya tiene la gran mayoría de la información y ya puede ir interactuando un derecho con otro. Entonces, fíjense cómo lo podemos ver aquí, cómo nos va abriendo puertas de otras materias que nos permitan, digamos, interactuar entre ellas y saber qué se aplica con una y qué se aplica con otra. Entonces, es importante conocer cómo o cuáles son esas puertitas que tenemos que abrir o ventanas para poder identificar todos estos casos. Entonces, esto me lleva a tal cosa. La contabilidad es un acto societario también, ¿sí? Por lo tanto, parte de la administración, y hay un capítulo que habla de la contabilidad, ¿no? Entonces, efectivamente está vinculada también con los tributos y por lo tanto tenemos que hacerlo. De hecho, los formularios de declaraciones de información de la Superintendencia de Compañías, ¿sí? Hoy ya están homologadas, ¿sí? Con los mismos criterios tributarios. Es decir, que se cruza la misma información. Y ahí hay un cruce de información, fíjense ustedes, ahí hay una base de datos que cruza información. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podrá el Servicio de Rentas Internas saber si yo, María Fernanda Vela, tengo una compañía, ¿sí? Y soy la única, digamos, la que tiene el paquete accionario del 100%, ¿sí? O puede ser que esté dividido con mi hermana o con otras familias, ¿no? O con otras personas. Pues bueno, ahí se ve. Y entonces, claro, van a ver cuánto tributa la empresa y cuánto tributa como persona natural la abogada Vela, ¿verdad? Con sus acciones y su paquete accionario y sus otras actividades. Entonces, fíjense ustedes cómo se va integrando, ¿no? Por eso es importante saber y dominar esta información, pero sobre todo, fíjense ustedes que también hay un problema de mala práctica que debe de saberlo ustedes, ¿no? Y que a mí me ha funcionado muchísimo, que es la doble contabilidad, ¿no? Existen empresas que manejan doble contabilidad, ¿sí? Y entonces ustedes me dirán, no, no ha de ser, ¿no? Sí, por eso es que tienen problemas y por eso es que se forman problemas tributarios, porque querer esconder o querer maquillar, como se le llama, ¿verdad? Cuentas contables, pues a la larga y al final en el resultado, por querer evadir impuestos, ¿sí? O querer tapar cualquier situación, como les comentaba sobre esta obligación que me llamaron a consultarme, entonces yo le dije, no, va a tener problemas tributarios, ¿sí? Lo tributario va a salir. Y usted va a tener una responsabilidad. Y claro, quien me llamó es el representante legal, pues, ¿no? Y entonces comprenderás que cuando le dije esto, pues casi que quería salirse por el teléfono a darme un abrazo, ¿no? Porque alguien por fin me dijo que tengo un riesgo. ¿Ven?
Y entonces le dije, sí, tiene un alto riesgo. ¿Ven? Entonces hacia allá es que tenemos que ir y por eso necesitamos saber y conocer cómo piensa la administración tributaria al momento de hacer los procedimientos de determinación. ¿Sí? Porque estando en los zapatos de la administración tributaria es donde vamos a poder comprender, ¿sí? Cómo se hace la tributación, ¿sí? Cómo es que debo de hacerlo. Por eso la consulta tributaria es uno de los mecanismos más importantes. Como les dije, ustedes pueden encontrar en las páginas web del Servicio de Rentas Internas, pueden encontrar cuanta consulta se imaginen, ¿sí? De situaciones que realmente leerlas, estas consultas enriquecen, ¿no? Profesionalmente lo enriquecen a uno porque usted va a poder conocer de varias actividades económicas. No sabemos, hay que saber de minería, hay que saber que son negocios importantes, ¿no? Hay que saber sobre minería, hay que saber sobre informática, hay que saber sobre actividades de telecomunicaciones, hay que saber porque son los grandes impuestos, son las grandes empresas que manejan gran parte de los tributos, ¿verdad? Que se aportan al Estado, ¿no? Cuando son multinacionales, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante también, digamos, el derecho tributario porque lo podemos ver de esa manera, ¿no? Y sube a lo que ya vimos, ¿no? Que es la política económica, ¿no? Saber sobre política económica porque podemos tener la estadística, ¿sí? Necesaria para poder tomar regulaciones, acciones y mejoras, sobre todo control de una buena tributación, digámoslo, por parte de los contribuyentes, ¿sí? Es decir, la cultura tributaria, ¿no? Si tenemos un buen control a través de esta facultad determinadora, pues entonces el país no debería de pasar, digamos, ningún problema en relación a altos montos que se puedan deber, ¿no? Por eso, en la tercera unidad, ¿no? En el segundo parcial, al final vamos a hacer un trabajo de lectura del caso Noboa, ¿no? Que es uno de los casos muy importantes y que realmente se vio, digamos, enmarcado en la politización en virtud de que el señor Noboa insiste en ser candidato, y digo insiste porque ahora también está insistiendo, ¿no? Entonces él dice que ya no va, pero igual va, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes lo importante que es, digamos, separar los temas, ¿no? Políticos de los temas tributarios o de los negocios o actividades que puedan tener, digamos, los candidatos o los intereses que puedan tener, digamos, particulares, y que se involucran o se mezclan con la administración, ¿no? Y con la administración pública en general, no solamente de los impuestos, ¿no? Porque, por ejemplo, vimos el caso de que se nombró a un ministro que pertenecía a un grupo de constructores, ¿no? Un grupo económico de constructores que, ¿cómo le entrego yo a un constructor una cartera de Estado sin que no tenga intereses, ¿no? Tiene que ser alguien que vaya con objetividad, transparencia, ¿sí? Y que no tenga que, digamos, intervenir como juez o parte en algún momento, ¿no? Eso es lo ideal, ¿sí? Eso es lo ideal, eso es lo apropiado, ¿no? Entonces, hay ingenieros en la vida que no pusieron su constructora, pero que pueden ir y sentarse de ministro, ¿no? O pueden haber también otros perfiles profesionales afines que conozcan la materia y que, digamos, pueda también resolver los problemas que pueda tener esa cartera de Estado, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense cómo nos hemos extendido, ¿no? Sobre temas prácticos, cómo opera, ¿no? Esta determinación directa, y espero que ustedes ahora comprendan por qué es que la gente a veces está muy enredada en la vida sobre los temas tributarios, ¿no? Precisamente porque es muy amplio, precisamente porque se van, digamos, descifrando cómo se manejan las actividades y pensamos o existen profesionales que piensan
que son muy independientes, ¿no? Entonces, lo que les decía, un abogado societarista no quiere pensar más allá de lo societario, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer el estatuto? ¿Cómo reformar el estatuto? ¿Cómo hacer las actas? ¿Cómo manejar los directorios? ¿Cómo manejar las asambleas? ¿Cómo manejar a los accionistas? O sea, no quiere salir de ahí y no ve, digamos, de manera amplia las prácticas vinculadas, ¿no? A cualquiera de ellas, ¿no? A cualquier situación, ¿no? Distinta, de derecho también, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer la materia tributaria y saber que si usted quiere ser societarista, también tiene que ser tributarista, ¿sí? Hágase las dos especialidades. Bien, y cuando hablamos de determinación presuntiva, que era lo que nos faltaba, y fíjense que ya por repasar me he llevado casi todos los 30 minutos de clase que tenemos. Bueno, en cuanto a la presuntiva, bueno, cuando no sea posible la determinación directa, ¿no? Es decir, que el sujeto pasivo no tiene cómo declarar porque no ha sido responsable, faltan, digamos, documentos que no han sido, digamos, tratados como lo establece la norma, ¿no? Existe un reglamento de facturaciones y de comprobantes de ventas, ¿no? Que es parte de los ejercicios que tienen que hacer ustedes, revisarlo en casa, y ahí verán ustedes, ¿no? Los tickets de máquinas registradoras, lo que son guías de remisión, lo que son las facturas, lo que son comprobantes de venta, de retención, ¿no? Bueno, toda esa documentación, bueno, pues si el sujeto pasivo de la obligación tributaria no ha tenido la diligencia para enmarcarse en todas las disposiciones de la administración tributaria, ¿verdad? Pues esta tiene este mecanismo de determinación presuntiva en donde de manera fundamentada, ¿verdad? Con hechos reales, comprobados, ¿verdad? Con indicios de que realmente no han sido responsables de circunstancias que puedan estar rodeadas de estas actuaciones o estos hechos, y cualquier otro elemento que sea cierto, ¿no? Que me dé certeza que no se han encontrado, ¿no? Entonces, muy probablemente la administración tributaria, como ya les había explicado, va a tocar la puerta de este contribuyente y va a decirle, bueno, abogada Vela, entrégueme por favor sus comprobantes de retención. Allá, tome, aquí está. Entonces, si tiene los comprobantes de retención, o puede ser que diga, no los tengo. O por eso es que es importante también saber que tiene que ser por escrito, ¿no? Porque sí se tiene que hacer, ¿verdad? En relación a lo que se pida, digamos, en medios digitales o se pida pues en medios físicos, ¿no? Entonces, si no los tengo y yo digo no lo tengo, pues tengo que ponerlo por escrito, me va a tocar, ¿no? Responder y decirle no tengo comprobantes de retención. Y entonces ahí empezarán a estructurarse los hechos, las circunstancias, ¿sí? Y los elementos ciertos para poder, digamos, la administración tributaria tomar una acción que será la determinación o la liquidación presuntiva de esas obligaciones. Es decir, cuánto deberá en IVA, cuánto deberá en impuesto a la renta, ¿sí? Si le aplica o no le aplica, ¿sí? Y, digamos, corresponderá también a multas, sanciones, ¿sí? Digamos, las que estén tipificadas en virtud de los hechos, ¿no? Entonces, ese es, digamos, este procedimiento de determinación de la obligación tributaria, ¿no? Asimismo, cuando hablamos de procedimiento de determinación tributaria, tenemos que hablar sobre la caducidad de la facultad determinadora. Es decir, que la administración, como yo les decía, las obligaciones no son eternas, ¿sí? Y por eso tenemos dos parámetros. Uno de los parámetros importantes es el modo de extinguir las obligaciones, como es la prescripción, ¿verdad? Que ya lo vimos, ¿no? Ya vimos que tenemos 5 años, 5, 7 y 3 años, ¿no? Entonces, en esos tiempos,
y con los casos o circunstancias debidas, pues la administración tributaria, si no hace o no tiene, digamos, la práctica de la determinación de la obligación tributaria o la verificación de la obligación tributaria, ¿verdad? Entonces habrá caducado la facultad de revisar o de determinar esa obligación tributaria. Bueno, ¿cuándo procederá? Pues, en primer lugar, que no requiere de pronunciamiento previo, ¿sí? Y tenemos el primer caso que será de 3 años desde la fecha de la declaración que la ley exija al sujeto pasivo. Es decir, cuando es exigible la obligación tributaria. ¿Sí? Entonces, por eso, repito, tengo que saber cuándo nace la obligación tributaria y cuándo es exigible. Entonces, a partir de la fecha de su exigibilidad, correrán 3 años y si no se ha hecho nada y no ha determinado, digamos, la administración tributaria que va a revisar las declaraciones hechas por la abogada Vela, pues entonces, pasados los 3 años, ya caducó. Serán 6 años, ¿sí? Fíjense ustedes que ya se duplica el plazo, ¿no? El tiempo, desde la fecha en que venció el plazo para presentar la declaración, sea esta en todo o en parte, ¿sí? Es decir, cuando yo tenía que declarar y no lo hice, entonces, asimismo, que lo mismo pasa en la prescripción, ¿no? Son los 7 años cuando no hay declaración. ¿Sí? No se ha presentado ni siquiera, no se ha hecho la autodeterminación, ¿sí? O la declaración en el formulario, ¿no? Muy bien. Y también pueden existir casos de ocultamiento, ¿no? De rubros u otro tipo de rentas, ¿no? En lo que se llaman empresas inexistentes o empresas fantasmas. Entonces, ahí la caducidad también se amplía, ¿sí? Se amplía a estos 6 años, porque puede ser que yo esté configurado en la de 3 años, pero si se trata de un ocultamiento de algún rubro o de alguna empresa inexistente o fantasma, pues entonces la ley dice no, se aplicará los 6 años. Y 1 año desde la fecha de la notificación en los actos de verificación por parte del sujeto activo. Es decir que si ha verificado y se ha emitido una resolución en donde dice usted debe de pagar tanto, ¿sí? Y no se persigue, digamos, se sigue activando ese proceso de resolución, ¿verdad? Pues entonces incurrirá, no hace nada la administración, entonces incurrirá en la caducidad también. Bien, en el proceso de determinación directa, pues tenemos un procedimiento, ¿no? ¿Y cómo se hará? Bueno, la administración tributaria debe realizar el acto de notificación, por eso teníamos que saber qué era la notificación. Y en el acto de notificación habrá una orden de... ay, caramba. Ya, ahí está, volvimos. Habrá una orden de determinación, ¿no? Es decir, o de verificación, ¿no? Entonces llegará un documento, tocará en la puerta, me entregarán ese documento de notificación, en donde me dirán que vienen a hacerme un procedimiento de determinación o una verificación en sitio, ¿no? Bien. Y me entregarán un oficio en donde me dirán qué requieren de mí, qué información. Por lo general, piden en una plantilla Excel que le descarguen una información. Yo les decía que existían sistemas de contabilidad, ¿sí? Y en esos sistemas de contabilidad tienen migración al programa Excel, ¿no? Precisamente para poder entregarle, o sea, solo migrar la información para poder llenar las matrices de información que pueda pedir el servicio de rentas internas. Entonces, eso opera de esa forma.
se hará un acta borrador en donde existirá la posibilidad de, digamos, las partes poder decir, bueno, qué es justificado y qué no, ¿sí? Con esa información van y se convalidan y se hace una sesión en donde se levanta un acta borrador y ahí podrán, digamos, descargarse o aclararse algunas situaciones que podrán ser sacadas de esa acta borrador para luego convertirse en un acta definitiva de determinación de la obligación, ¿sí? Entonces, puede ser que en esa acta de determinación diga que yo pagué 1.000, ¿sí? Y que en realidad tenía que pagar 1.100. Sobre los 100, en el acta borrador discutimos y le pude justificar que 20 no estaban bien declarados, ¿no? Entonces, eso se descarta y me quedará pues sobre 80, digamos, tener que discutir o rebatir o pagar finalmente, porque en este proceso de determinación, si no se está de acuerdo, se lo puede impugnar, ¿verdad? Y irá a la vía del reclamo, ¿no? Muy bien. En el procedimiento de determinación presuntiva, pues asimismo también será mediante un acto de notificación, ¿sí? En los casos que están establecidos en el artículo 3 de la LORTI, ¿sí? Sobre impuestos, digamos, sobre impuestos establecidos por la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, el sujeto pasivo, pues obviamente no tiene una declaración y no maneja contabilidad, porque eso ya lo habíamos puesto que era la situación en la que precisamente nos lleva a utilizar este método de determinación presuntivo, ¿sí? Y verificará si existen diferencias en las mercancías, ¿sí? Si hay una contabilidad diferente, ¿verdad?, a lo declarado, ¿no? En el caso de que, digamos, pueda ser que haya algún tipo de declaración, puede ser que haya declarado IVA, pero no impuesto a la renta, ¿sí? Y entonces ahí hace también incluso información la administración tributaria para poder, digamos, determinar si es que eh, ha pagado lo que verdaderamente se debe, ¿no? También se hace un acta de determinación, ¿no? O un acta de determinación borrador, y luego se aplican las sanciones, ¿sí? Las sanciones a las que tienen que ser aplicadas, ¿verdad? Por la no presentación de la declaración o u otro tipo de sanción. Se hará una resolución de determinación, ¿sí? Por parte de la administración tributaria. Y pues aquí la norma o el legislador sabiamente dice que sí se admite prueba en contrario. Es decir, que si existe prueba que pueda descargar o desvirtuar la existencia de una transacción que ha sido válida, permitida por la norma, pues entonces podrá descargarse, ¿no? Es decir, y podrá excluirse. Y también se puede considerar como otras formas para hacer un procedimiento de determinación, por ejemplo, cuando se puedan identificar inconsistencias en las declaraciones y anexos, ¿no? Y se tendrá pues 10 días para que se pueda corregir esa declaración. Las diferencias en las declaraciones, ¿no? Tendrá 20 días para justificar mediante una sustitutiva. La justificación de diferencias, ¿verdad? Que se puedan realizar, pero que se aplicará un recargo del 20% y deberá, digamos, ser superadas dentro de 20 días mediante la interposición de un reclamo, ¿sí? Y si no quiere ir por la vía administrativa, pues tendrá 60 días para ir por la vía contenciosa o judicial. La liquidación de pago, ¿verdad? Que tendrá 60 días para que pueda realizar este pago. Y en factores de ajuste, pues existen resoluciones de factores de ajustes que el mismo
la misma administración tributaria pues establece cómo se va a realizar sobre las afectaciones económicas y sobre todo bajo el principio o amparado en el principio de capacidad contributiva. La resolución de aplicación de diferencias también, digamos, es una forma de determinar. Es decir, existen diferencias en las declaraciones y por lo tanto se determinará cuánto es el monto que, digamos, sale de diferencia y tendrá que ser pagado por el contribuyente. Entonces, fíjense ustedes que todas estas actuaciones, que son actuaciones que hace la administración tributaria, validaciones, ¿sí? Y que son informaciones que se entregan, ¿no? Porque, por ejemplo, la justificación de diferencias, ¿no? Entonces, eso está justamente en un formulario que también se declara, ¿no? Los anexos, ¿sí? A las declaraciones también tienen otras, digamos, otros componentes que de no cuadrar, pues efectivamente van a arrojar diferencias o inconsistencias que den indicios a la administración tributaria de que el procedimiento de determinación no ha sido el correcto. Y por lo tanto, entran a ser validados. Bien, entonces hemos terminado este tema, ¿sí? Hemos terminado este tema de la determinación de la obligación tributaria. Y bueno, nos veríamos el día de mañana en nuestra clase del día de mañana. Ahí el día de hoy les dejé también en la plataforma ya abierta y un pequeño trabajo, estará hasta el día lunes abierto, así que revísenlo, que habla sobre los deberes formales, no es nada complicado, entonces ya ahora sí viene lo más complicado, el tema de la consulta y otros temas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, muchas gracias chicos por haber asistido a la clase, como siempre. Los que siempre están puntuales, gracias. Y bueno, pórtense bien, cuídense, vayan a clases y pónganse a estudiar. Nos vemos. Chao chicos, espero que les haya gustado este tema.